Bienvenidos a otro día aquí en la Bali, en la selva, en la Ubud. Vamos a probar, en el capítulo de hoy vamos a probar fruta de por acá, de la región. La compramos ahí en un puestecito que encontramos en la calle principal. Y pues sí, primero vamos a empezar con el liche. Este liche lo venden también en Yucatán. Yo la última vez, la primera vez más bien dicho que lo descubrí fue en Yucatán con David. Right? Yeah. Él dijo como que, liche, yo no, bueno. Nunca lo había visto. Y nos los vendió el señor, de hecho está en el blog para que lo vayan a ver cuando viajamos y nos conocimos por primera vez. Pero cada liche en diferente lugar sabe diferente. Este está como un poco sucio. Por ejemplo, también hay en Suiza, pero no sabe tan jugoso, pues. Miren, así se ve. What do you think? It's not so sweet. No, no está dulce, está como agridulce. Está un poco agridulce. La de México está súper dulce. But the Mexican ones, They were good. really sweet. The Mexican ones. De ahí va a probar otra. Sí se ven como que no tan maduras como se deberían de ver. Y están un poco congeladas porque no sabía que este refri enfría más que el otro. Esta no estaba lista, no se ve como las otras, se ve con un pellejito raro. No me la voy a comer. Ay, y las florecitas. Aquí hay muchas florecitas bonitas que se llegan a caer. Babol se llama aquí en los chicles. Estos los compré, no sé por qué los metí ahí. En una tienda de conveniencia. El agua rara de mango. How we will eat the mango? I don't know. Tenemos un mango, miren. Un mango verde. Pero sí se ve bueno, ¿eh? O sea, se ve bien aguado. Yo no lo toqué, David fue quien lo eligió. I'm still not convinced from this. Es que hagan de cuenta que aquí las bebidas de coco saben como que tienen un sabor bien raro. Esta tiene pedazos de coco, pero sabe algo raro. Aunque no sé si es de aquí, verás. Sí, es de aquí, Indonesia, Yakarta. No exactamente de Bali, pero sí del one shot and one shot. We have to finish. Quiero que comenten. Hola, si lo puedo abrir. Comenten aquí si quieren que hagamos mukbangs. A mí sería mi sueño, miren, que los dos comiendo y haciendo mukbangs. A mí me encanta probar productos de diferentes países, pero aparte podría ser mukbangs de comida normal. Y ahora con esta camarita, pues más fácil. A las que sí se miraba bien jugoso, bien aguadillo. David, are you ready? I don't know. Vamos a hacer así. I don't know. Why he was looking so tasty? But it's only looking, not tasting. For me, it's not tasty. A ver, ya me dio curiosidad. You see? What the fuck? I have never tried a mango like this. Me neither. For me, at the beginning, it tastes as perfume. Or smells like perfume. It's strange. And then nothing. It's like it comes Sour. and then nothing. For me, it's A little bit, but even that, it goes quickly, the But flavor. I don't find the mango flavor. Chamacos, esto no sabe a mango. Y o sea, ni siquiera es que esté inmaduro, miren, véanlo. Está bien amarillo. O sea, no, hasta ahorita para mí, los mangos de México van ganando. For me, the Mexican mangoes are the best.
comparing with the Switzerland ones and this. This is nothing. I am disappointed of this. Mira, no se lo va a comer. Es que está como sour, o sea, sí, como agridulce, sí me lo pudiera comer. Pero yo no soy tan fan del mango, perdónenme. Pero, o sea, soy fan del mango, pero cuando está picadito así con sus chilitos, su revoltijo, pues. Pero normalmente yo me acuerdo que teníamos una planta de mangos y ahí se quedaban porque no. Tuve que empezar a agarrarle el amor, pues. No, o sea, jamás había probado algo así en mi vida. Ah, yes, I will eat everything. You buy it. Este me encantó. We buy it. But you want it. That I mean. Yo quería probar como otras cosas, pero había uno bien raro que sí, o sea, yo nomás también por comprarle a la señora, pues. Pero el de sí es muy de que, pues ya saben, la cultura suiza es no desperdiciar. Entonces, pues no lo quiso comprar porque no nos gustó. La famosa fruta apestosa. Te la venden en la cajita así y la verdad muy económica. Creo que nos costó 40 pesos, o sea, no fue nada cara. A lo que yo he visto en las Tailandias les cuesta más caro. De hecho, así como que la gente como que compra la bandejita más pequeña para probarla, pero sí les algo carita, tampoco súper cara, pero más que esto sí. Pero entonces cuando nos dijeron el precio me quedé, ok. Pero déjenme decirles que cuando está tapada, aún así cuando las shakeas, huele un poco. Yo temía de que nos fueran a decir algo porque nos fuimos esa vez a una tienda y en el Uber y así, bueno, en el Grab. You feel the smelling when we were shaking? I am telling that I'm explaining that I feel a little bit the smelling even if it was this close when we move. Yeah. What are you expecting? I don't know. We will see. The people say that or you love it or you hate it. We will see. I will hate it. You will hate it. You think that? Yeah. Okay. I think I'm not going to love it and hate it. I will be on the middle. I think. You can begin. Oh my god, pero plebes. La otra vez miré como a las misias y viajeras que cuando fueron a Tailandia que la probaron y dijeron que no olía fuerte, pero no lo sé, Rick. Tal vez si compras alguno diferente calidad, a lo mejor, pero este sí huele. Miren, ay, no es que les quiero enseñar. Son así como los granitos. Ay, no. Sí apesta, plebe, sí apesta popó. Huélele. Oh. Right, I was going to say that. Voy a tratarlos de acomodar a ver si no se me apesta el mendigo micrófono por esto, pero yo quería grabarles la reacción, que sonara la reacción del David. Oh my god, I think that when you eat this, you don't have to smell. Creo que voy a cerrar mi nariz para poderlo comer sin ser juzgona, pues. Yo tengo ese poder porque nunca respiro por la nariz, siempre por la boca, así es que ahí te vamos. Y esa es otra, chamacos. Yo normalmente no huelo olores normales, solamente los muy fuertes. Entonces esto tiene que estar realmente fuerte para que yo lo huela, pero bueno, ahí va. That's why a lot of people close the nose when they eat this. No, yo no quise decir nada para que no influir en la decisión del David. In the mouth it's not so bad, En la boca no está mal. but I don't know. Not that I like. It's like when you make the throat and then you eat. Ok. Yo, chamaco, lo estoy mordiendo más para poder entender el sabor porque, o sea, entiendo la textura que es súper pastosa, pero el sabor, como que para mí me sabe un poquito como a nuez y no sabía explicárselo. La verdad, yo decía, ay, odio a los youtubers que no dicen a qué sabe o nomás dicen así, pero no dicen exactamente, pero ahora
entiendo totalmente porque, mira, o sea, tan extremo estuvo que a David casi no le gustó la bebida, pero necesito tomar. No. Yes, again. Ok, not. Es su cumpleaños de David el día de hoy. Baby, why you have it on the head? You have it on the eyes. What? Lo voy a ayudar, espérenme. Ay no, chamaco, la neta, definitivamente no me están viendo, pero yo creo que sí me están escuchando. Definitivamente, miren, no. David, volvimos después de unos cortes comerciales. I like this taste more than Now this is delicious, if you compare. yeah. No, chamaco, la neta, yo estaba esperando este momento porque llegué a ver antes de venir para acá un video de una chica, la verdad no me acuerdo el nombre porque eran videos que buscaba exactamente de Bali, que como estuve de vacaciones y ya fue con su familia y se compró un chorro de fruta y así. Y yo sentí que iba a ser una experiencia tropical que me llevara a otro mundo, pero la neta, no. O sea, no. A lo mejor esto me quita el sabor porque sí se te queda un saborcito como pastoso en la boca, bien raro. Pero bueno, esto fue todo por este mini videito. Si encontramos más cosas así random y tenemos chance de probarlas así con ustedes, las vamos a probar para hacer mukbangs. Aunque comenten qué comida quieren que prueben, porque esta sección, miren, he decidido que se queda. We are going now. Adiós. Nos vemos en la próxima. Adiós. What? Nos vemos vemos en la próxima. en la próxima. Bye.